No, suelta eso, papá, dámelo acá. Déjame, es mi dinero, yo lo pago, a mí no me mandas. ¿Tú pagas qué, cabrón? Si yo pago el nefrólogo. Yo pago las pinches medicinas. Tú nada más pagas el gusto de estar chingando. Eres un necio. Neta, ya no puedo contigo. Trágate. Probablemente estarás pensando, qué grosero tipo, qué nefasto, cómo es posible que trate así a su padre. Y bueno, yo lo que veo es otra cosa. Yo veo un cuate que está resentido, un cuate que está dolido, un hijo que está reprochando, que está enojado, que le está reclamando al papá que no se cuida, pero también que le está reclamando al papá incluso estos antecedentes que de pronto tiene el chico de que tú no me cuidaste. Es decir, el reclamo del chavo va dirigido también al reproche hacia el papá por todo esto que no se vivió en la infancia, por todo esto que él sintió que no se vivió. Cuando tú traes a colación algo que viviste en el pasado y te duele, te enoja, te lastima, estás resintiendo, es decir, estamos volviendo a sentir. En este caso yo creo que este cuatito pues sí está como muy resentido porque aprovecha la situación del papá, de la enfermedad del papá, de la supuesta preocupación por la salud del papá para reprochar, para reclamar que finalmente este individuo pues no estuvo al cuidado de él, que no lo cuidó. ¿Alguna vez has sentido este enojo, este coraje, esta rabia contra tus papás, en donde pareciera que es el tema de la sopa, o es el tema de la medicina que no se tomó, o que camina lento, o que de pronto ya no genera las ideas como pues estás acostumbrado a que lo hagan? Bueno, probablemente el problema no sea ni la sopa, ni el caminar, ni las ideas que se le van. Es probable que tú estés guardando resentimiento con tus padres. Bueno, creo que estás en el capítulo perfecto, porque hoy vamos a hablar justamente de esto. Un sentimiento que puede resultar completamente normal. No sabes cuántas veces he vivido yo en el consultorio, gente que llega con una gran cantidad de culpa, diciendo, es que ¿cómo es posible que yo me sienta tan enojado con mis papás, pero no puedo evitarlo? Y justamente es de esto de lo que vamos a hablar. Si te sentiste tú identificado con este caso, pues bueno, no te pierdas, quédate hasta el final, porque vamos a hablar no solo del rencor que podemos sentir de pronto hacia los papás, sino también las soluciones para poderlo resolver. ¿Te has preguntado por qué tal vez sigues tan enojado después de tantos años? Después de todo lo que han pasado, después de que tú ya creciste, que tal vez ya eres un adulto funcional, es incluso probable que ya tengas una esposa, ya tengas hijos, ya tengas una vida hecha. ¿Por qué sigues tan enojado? Bueno, finalmente es porque nosotros guardamos heridas y estas heridas de pronto se convierten en facturas. Facturas que queremos cobrar a nuestros papás de formas en las que verdaderamente resulta prácticamente imposible que nos paguen. A veces también utilizo un poco esta analogía de el manzano y las peras. Y te hago una pregunta. En un momento dado, ¿quién está peor? ¿Un manzano que no da peras o una persona que está esperando que el manzano dé peras? Bueno, tengo una mala noticia. Los manzanos dan manzanas, no dan peras. Y como tú probablemente eres muy open mind y crees que de verdad puedes abrirte a las posibilidades, a lo mejor dices, ok, yo ya entendí que el manzano no me va a dar una pera, pero pues ¿qué tal un melón? ¿O qué tal una papaya? ¿O ya una sandía, aunque sea? Bueno, pues te tengo esa mala noticia, los manzanos dan manzanas. Vamos a ver este video para que lo tengamos todavía mucho más claro. Me da un chingo de coraje ser tan pendeja, neta. Vean esta mamá. Mi papá me deja plantada y solo me manda un puto sticker. Y yo de estúpida cancelando el viaje con mis amigas porque el señor me prometió, me juró que ahora sí íbamos a comer juntos. Tengo 28 años, güey. Guardándole su lugar. No saben cuántas veces he visto y escuchado esta misma historia una y otra vez. Los hijos esperando de los padres aquello
que normalmente no llega. Y esto se le llama una deuda emocional. Una deuda emocional que de pronto queremos seguir cobrando y cobrando y cobrando, cuando esta chica todo pareciera indicar que está en la ventanilla equivocada. En una ventanilla en donde no va a recibir aquello que ella quisiera que le pagaran. Esto tiene muchísimas vertientes cuando hablamos justo de las deudas emocionales y de los rencores y de los resentimientos. ¿Y a qué me refiero específicamente? Esto lo explico mucho a través de la famosa fórmula de la frustración, que dicta que expectativa menos realidad es igual a frustración. ¿Qué significa esto? Todo el espacio que se abre entre lo que yo espero, lo que yo desearía, lo que yo quisiera y lo que en realidad hay, es un espacio vacío, es un espacio donde no hay absolutamente nada, y esto generalmente se va a llenar de frustración. Cuando nosotros esperamos de nuestros padres aquello que no va a llegar, aquello que no nos dieron, lo único que estamos generando es rencor, estamos generando resentimiento, estamos generando un malestar interno que, créeme, francamente es completamente inútil, es completamente estéril, porque por más enojado que tú puedas estar, pues finalmente las cosas muy probablemente no van a cambiar. Ahora, es claro que también tenemos por ahí, en estas propias deudas que pues queremos cobrar a nuestros papás, algunos vínculos negativos hacia personas que sentimos pues que nos hicieron daño, pero que queremos, que los apreciamos, que nos dieron la vida. Entonces ahí entramos en una serie de ambivalencias bien complicadas que pues de pronto ya no sabemos si odiar o si amar, y a veces pasamos del amor al odio y pues ni siquiera nosotros nos entendemos. Es importante entender que las deudas emocionales hacia los padres lo que normalmente hacen es daño a la persona que quiere cobrar, no al deudor. El deudor finalmente puede ser que ya, como dije, ni esté, o es su forma de ser, es su forma de estructurarse. Vimos esta chica que dice, es que desde que tengo 10 años mi papá me lo hace. Bueno, pues esto ya nos deja claramente entrever pues que este hombre así es. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que sea deseable, no estoy diciendo que la chica no tenga de verdad motivos por los cuales sentirse mal. Eso no lo estoy cuestionando ni cercanamente. Lo que sí estoy diciendo es qué tiene que hacer esta chica para poder seguir avanzando a pesar de tener un papá o una mamá con estas características. Eso es lo importante. Cómo podemos ir sanando todos estos rencores que de pronto podemos sentir hacia nuestros padres. Y fíjate, no pude evitar recordar una analogía que muy probablemente tú ya escuchaste hace algún tiempo y que a mí me parece increíblemente importante. El rencor es como tomarte una taza de veneno esperando que el otro se muera. Tú no vas a hacer que con tu rencor, con tu resentimiento, el otro se afecte. Incluso el otro puede ser que ni se inmutó, así es insensible, no tiene la posibilidad de visualizar estos daños que hizo. Y bueno, pues finalmente la única persona que te estás haciendo daño eres tú. Ese es el rencor, ese es el resentimiento. Por eso es importante que no estemos nosotros acumulando todo esto a lo largo de nuestra vida y que tengamos la posibilidad de soltarlo. Ese es el objetivo, soltar todo aquello que nos lastima. ¿Por qué? Porque a los únicos que nos lastima, pues es a nosotros mismos. Y para ejemplificar todo esto que estamos hablando, te voy a contar la historia de Ricardo, que su padre murió en sus brazos. Ricardo era un cuate, 45 años, un cuate muy exitoso, le iba muy bien. Él decide tomar terapia porque estaba pues guardando como mucho rencor, como mucho resentimiento con su papá, y esa es la causa por la que empezó a venir. Cuando él llega a terapia, pues él me dice que bueno, que es un cuate que le va muy bien, que toda su vida está como estable, pero que tiene una espina clavada que no se le sale de ninguna manera, y es todo el rencor y el resentimiento que le tiene a su papá. Él me platica pues que cuando él era niño, su papá era súper duro, incluso tanto él como sus hermanos, y ahí todavía algunos primos le decían el general, porque era cuadrado, era exigente, era duro. Incluso por ahí decían
que los primos, cuando se portaban mal, los tíos de él lo llevaban a vivir a su casa para que el papá de Ricardo los enderezara. Ricardo me platicó una serie de anécdotas muy fuertes en donde el papá incluso pues de pronto lo castigaba con castigos muy duros, con castigos muy crueles. Le daba un como fuetazo, como dice que había como una vara muy delgadita y con la vara le daba. Le exigía muchísimo, puro 10, siempre perfección. Y Ricardo creció pues generando un gran rencor. A lo largo de las sesiones, a lo largo de las terapias, fuimos dándonos cuenta pues que a la hora de él averiguar un poco más, pues él se entera que el papá de su papá, es decir, su propio abuelo, era increíblemente más duro que su papá, que era un hijo de la fregada, que ese cuate sí, para que veas, hasta llegó una vez a ahogarlo porque no se quería comer algo y le puso la cabeza en el agua, así, para que no respirara, y diciendo, y te lo vas a comer, y te lo vas a comer, hasta que el papá de Ricardo finalmente accedía a pues lo que el abuelo finalmente decía. Y de estas anécdotas pues me contó un montón. Ya cuando Ricardo empieza a sacar todo lo que trae y a tener también mucho enojo y mucho coraje contra su mamá, porque él decía pues que la mamá debía de haberlo protegido, que la mamá debía de haberlo pues ayudado a parar un poco esta hostilidad del papá, y entonces también estaba guardando ya mucho resentimiento hacia la mamá. Platicando en terapia, una de las cosas que salieron es que como él es un cuate bastante culpígeno y es un cuate que le duele mucho las cosas que no hace bien, le dije, bueno, lo que tú tienes que pensar es que ¿qué vas a hacer cuando tu papá falte? ¿Qué vas a hacer cuando tu papá ya no esté? Y entonces esto de pronto le hizo un choque y dijo, no, espérame, pues es que no lo había pensado, porque yo pensé que mi papá iba a estar siempre. Y iba a estar siempre hasta que yo me acabara de enojar con él o lo acabara de perdonar. Pero pues no, las cosas no son así. Esto es finito y el rencor pues se acaba cuando muchas veces se acaba la presencia de la persona. Y entonces Ricardo empieza a reflexionar hasta que un día decide que pues ya va a hablar con su papá, que lo va a perdonar, que lo va a hacer por su bien. Decíamos hace un rato, dejó de tomarse la taza del veneno para que su papá muriera y mejor dijo, no, ya no voy a tomarme esta taza de veneno, y decide que en una sesión iba a hablar con su papá. Bueno, no terminamos la sesión y esto fue una de las cosas más duras que yo he vivido, porque cuando estábamos en la sesión justamente hablando de esto, Ricardo recibe una llamada del hospital diciéndole que su papá había tenido un infarto. Tuvimos evidentemente que interrumpir la sesión y Ricardo salió corriendo y llorando a ver a su papá, porque fue como que toda la acumulación de lo que venía trabajando, de lo que estábamos hablando, con esta noticia de pronto que le llega del papá. Ricardo corrió al hospital, pero desafortunadamente ya solamente alcanzó a ver a su papá, que se desvanecía en el momento en que él entraba a la habitación. Este último suspiro le tocó vivir a Ricardo y Ricardo se quedó realmente muy afectado, porque nunca le pudo decir a su padre todo aquello que hubiera querido decirle, nunca le pudo otorgar el perdón, nunca pudo decir, papá, te entiendo, sé cuál es la historia que tienes tú de tu propio padre, y a fin de cuentas las palabras de Ricardo eran, sé que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y no con lo que a mí me hubiera gustado que tuviera. Y esto fue una enorme lección, pues que desafortunadamente fue demasiado tarde. Lo que le pasó a Ricardo es algo que te puede pasar a ti o a mí cuando guardamos rencor, cuando guardamos resentimiento. Ese rencor que de pronto pareciera que queremos que a través de una deuda enorme y una deuda impagable lleguen y nos digan, mira, todo el daño que te hice, mira, aquí está, aquí te lo pago, aquí te lo saldo,
ya no vamos a tener deudas, pero ¿qué pasa si esa deuda nunca llega a cobrarse, a pagarse? ¿Qué tal si de pronto estos padres, como los padres quizá de Ricardo, están en bancarrota y tú llegas al banco a pedir que te paguen una deuda a un banco en bancarrota? Tus papás ya no tienen más emocionalmente que darte que lo que te han dado. Si tú esperas en una fila a que te paguen la deuda que durante años te han debido y que tú estás esperando que tus papás, a través de que te pidan perdón, a través de que se reivindiquen, a través de que reconozcan todas las faltas que tuvieron, es la forma en la que te van a pagar, déjame decirte algo, es probable que te quedes esperando toda la vida. Y esto a ti no te va a hacer bien. Si tú en un momento dado tienes deudas con tus padres, tienes que saldarlas a través del perdón, a través de poder otorgarles a ellos ese beneficio de la duda de haber hecho por ti lo mejor que pudieron con lo que pudieron. Hay que recordar que a veces nuestros padres son manzanos y dan manzanas, y aunque tú hayas querido peras o melones o sandías, ellos te dieron manzanas y tú debiste de haber aprendido a comer manzanas, y las manzanas que no querías pues las dejabas de lado y no te las comes, pero no puedes esperar más de lo que te dan. Los bancos en bancarrota no pagan y es probable que tus padres ya no tengan nada más que darte. Primero, porque te han dado todo lo que tuvieron y que en ese momento desearon darte, o tal vez porque ya ni siquiera están. Y bueno, si tú finalmente eres necio, eres aferrado, te montas en tu macho para no soltar, para no perdonar, para decir es que lo que me hizo yo nunca se lo voy a perdonar, bueno, créeme, te quiero decir que esto es algo que te puede costar muy caro y te puede costar toda la vida. Te lo puedes llevar tú mismo a la tumba muchísimos años después. Para ello, te lo quiero ejemplificar a través del siguiente video. No puedo. Mariana, no puedo. Le estoy firmando la cremación a mi papá. Fui un pendejo. 3 años sin hablarle por mi pinche orgullo. Y ahorita ya se fue. Ya nunca me va a perdonar. Este llanto que acabamos de ver no es de tristeza, es de arrepentimiento. Es un llanto en donde la persona se siente completamente arrepentida de lo que vivió. ¿Por qué? Porque sus padres no eran perfectos. Él ahora sabe que el padre no era perfecto y que hizo lo mejor que pudo. No es que sean malos, no es que sean villanos, no es que fueron unos tacaños emocionales. Simple y sencillamente dieron lo que pudieron. Tal vez no fue demasiado, tal vez no fue lo que tú hubieras querido, tal vez fue muy poco en relación a lo que tú incluso merecías, pero ellos dieron lo que pudieron dar. Y el hecho de que tú cargues con esto toda tu vida, con rencores, con resentimientos, con dolor, te va a afectar tu vida, no solamente tu vida emocional, tu vida interna, también te va a afectar tus relaciones interpersonales. Si tú no logras perdonar, si tú no logras soltar todas estas heridas que tienes, te las vas a llevar a lo largo de tu vida, probablemente con tu propia familia, con tus hijos, te lo puedes llevar con tus hermanos, con tus parientes. Yo tengo muchísimos pacientes que vivieron esta situación y que de pronto se viven completamente irascibles, completamente enojados con la vida, y entonces no pueden entender por qué. ¿Y sabes por qué? Porque el rencor lastima, el rencor duele. El rencor hace que tú te amargues la existencia. Por eso tenemos que entender que nuestros padres no eran perfectos. Tenemos que humanizarlos, tenemos que bajarlos de un supuesto pedestal en el que pudimos haberlos puesto o hubiéramos querido ponerlos para ponerlos en el ambiente terrenal. Tal vez deja de pensar que son tus padres. Tal vez piensa que son seres humanos, que son personas como tú y como yo, que también tuvieron carencias, que también tuvieron dificultades, que también tuvieron una crianza que tal vez fue increíblemente más difícil que la tuya y que el resultado de esa crianza fue pues haberse manejado y conducido contigo de la manera en la que lo hicieron. Por eso es muy importante que bajemos de los pedestales omnipotentes a nuestros papás, de papás perfectos como si lo debieran de haber hecho increíblemente y maravillosamente bien, para ponerlos como seres humanos
que tienen defectos, que tienen, como dicen por ahí, luces y sombras. No son todo luz, pero tampoco son todo sombra. Todos somos una mezcla de defectos y de virtudes que, pues, gran parte de lo que nosotros tenemos que hacer es saber quedarnos con lo bueno de las cosas. De hecho, no estás para saberlo, pero uno de los elementos más importantes de la felicidad es tu foco de atención. La persona sana emocionalmente voltea a ver lo bueno que tiene en la vida o lo bueno que tuvo en la vida, lo crece, se lo come, se alimenta, se nutre y lo malo lo minimiza. La persona no sana emocionalmente voltea a ver lo malo que tuvo en la vida o lo que no tuvo en la vida. Eso lo crece, se lo come, se intoxica, se contamina y lo bueno lo minimiza. ¿Y tú? ¿Tú de cuál eres? Pero debes de recordar que a veces ya es demasiado tarde. Cuando te quedas con el rencor atorado, es muy difícil soltarlo porque lo vas a tener que soltar a través de mecanismos que son mucho más difíciles porque la persona ya no está. Tengo el caso muy cercano de alguien que con mucho rencor y con mucho resentimiento decidió alejarse de su madre y cuando esta persona, cuando la madre murió, esta persona estaba a kilómetros de distancia emocional de su madre y a la fecha, varios años después, lo sigue padeciendo. Por eso es que tenemos que entender que esto se hace en vida, cuando la persona todavía está, porque todos somos finitos. Creo que queda claro y ya viste que se van a ir. Yo viví una situación muy similar cuando mi padre falleció. Yo me quedaba todas las noches con él, todas las noches, durante el tiempo que estuve internado. Al final, el último día, me dijo mi padre, me dijo, vete, mira, te veo muy cansado, vete para tu casa, ahí descansa y ya mañana nos vemos. Bueno, al principio no sabes qué coraje me dio, porque ese día mi padre entró en terapia intensiva y nunca despertó, ¿sí? Y yo estaba muy enojado con él, porque decía, ¿cómo es posible que me haya mandado a mi casa el día que era la última vez que yo podía hablar con él? Al paso del tiempo logré entender, a mi parecer, lo que había ocurrido. Lo que mi padre hizo fue protegerme. Él, yo creo que ya lo intuía, que no quería que yo estuviera ahí cuando él entrara en shock, cuando él entrara en este estado de coma del que nunca despertó y que, pues a fin de cuentas, queriendo sin querer, me cuidó para que yo no viviera eso. La verdad es que es muy duro, pero pues a fin de cuentas también es claro que los papás se van y necesitamos decir lo que queremos decir y arreglar las cosas que queremos arreglar. En vida, compadre, en vida. Antes de concluir este capítulo, quiero darte una reflexión. Perdonar, para muchas personas, pareciera que es un acto que se hace por el otro. Pero esto es una falacia, créeme, esto es lo más falso que yo he escuchado. Perdonar eso, por lo menos debería de ser el acto más egoísta que existe. ¿Por qué? Porque yo tengo que perdonar por mí, no por el otro. Si yo perdono por el otro, me meto automáticamente en un terreno de merecimiento. Y si ese merecimiento yo siento que la otra persona no lo merece, finalmente no le voy a otorgar el perdón y me voy a quedar yo con esto atorado toda mi vida. Es un acto egoísta que tengo que hacer por mí. Perdonar es liberarte, es desprenderte del dolor que te ocasionó una ofensa. Y eso evidentemente no lo vas a hacer por el otro, lo vas a hacer por ti, para dejar de cargar en la espalda ese cadáver muerto de el rencor y de resentimiento y que puedas tú transitar por la vida de una manera increíblemente más ligera. Por eso es importante que entiendas que el perdón lo tienes que hacer por ti y para ti, y el beneficiario, además de ti, va a ser la gente que te rodea, porque también vivir con alguien que tiene rencor y resentimiento no es lindo. Por eso te invito a que si tienes estos temas por trabajar, bueno, yo te invito a que visites Universipaps. Universipaps es una universidad para papás en donde tenemos ya una serie de cursos puestos ya a tu disposición sobre diferentes temas.
Y esto claramente te va a ayudar a poder transitar tu vida como papá de una mejor manera, tratando evidentemente de no repetir todos los patrones. Por eso, visita Universipaps, créeme que te va a interesar. Por último, quiero dejarte una tarea, y no quiero parecer anuncio de venta por televisión, pero es llama ya. Llama ya a la persona que necesitas hablarle, a tu padre, a tu madre, a tu hermano. Suelta lo que traes, contacta hoy, quita ese silencio, rompe ese silencio antes de que el silencio te rompa a ti por no haber hablado. Hazlo ahora.